libro en que se hable con escritores, editores, traductores, instancias oficiales, académicos, etc. O sea, la idea es poder luego aplicar políticas remediales, o en el caso del centro cultural, saber cuál es la formación prioritaria. Lo que esto nos puede ayudar a nosotros como centro cultural es, por ejemplo, conocer cuáles son las formaciones, los aspectos formativos pues más deficitarios, más que necesitan pues más acompañamiento. Para nosotros es importante en un momento dado, si hay que establecer una red internacional, a lo mejor con Casa América y con el apoyo de relaciones exteriores, hacer puentes, ¿no?, con España, con editoriales, ¿no?, hacer una política también de aproximación, o la labor que está haciendo el Internauta, ¿no?, que es la aproximación de Paraguay con España. Para nosotros es importante también conocer en qué aspectos, ¿no?, podemos ser de servir, ¿no?, a cuáles serán los propósitos de todo el ecosistema del libro. O sea, para nosotros tiene esa importancia desde el punto de vista institucional, que es conocer cuál es el estado del libro. Para otros tendrán otro interés, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo les quería plantear a ustedes era cómo creen que podríamos hacer, hay modelos de informes, cómo creen que se podría hacer este informe. A mí se me ocurre que podemos amalgamar la encuesta a determinados agentes o dinamizadores del libro relevantes con la utilización de datos, ¿no? Buscar datos. Si puedes ayudarme. Sí. Pues también les diría que podemos abrir una convocatoria para, si ustedes conocen a alguna persona que lo quiera hacer, y luego todas las instituciones que se quieran implicar serían parte de este proceso de consulta. O sea, hagamos toda una consulta participativa donde las instancias también suministren la información, las universidades su parte, los libreros su parte, los lectores su parte, etc. Entonces, yo no sé, lo que se me ocurrió después del foro es decir, cómo se puede contribuir, cómo se puede ayudar a en esta situación. Yo hubiera agradecido que otras personas también hubieran estado acá hoy, algunas pues, se han excusado, y bueno, en principio la idea es aglutinar todos los esfuerzos, ¿no? En fin, voy a puntear algunos de los campos que me parecen relevantes. Primero, saber si instancias aglutinadoras del gremio, como son los derechos de autor, la sociedad de autores, donde efectivamente se haga el cobro, y de existir una instancia, pues cuál es su función práctica, si tiene. Luego hay una mesa técnica del libro, cuál es un debate, no solamente de lo que es, sino que también el estudio debe proponer algunas vías de solución. Esa es la parte que la consulta con actores importantes debe ser más protagónica. Entiendo que hay una parte de análisis sistémico, cuantitativo, que se refiere a datos que a veces no se pueden adquirir y con este estudio se podrían hacer, y la otra sería la opinión pues aquilatada de aquellos expertos que pueden orientar a cuáles serían las políticas que habría que aplicar, ¿no? Entonces, bueno, si los derechos de autor significa la legitimación de una instancia tal,
Entonces habrá que ver en la legislación y políticas. Se hablaba el otro día que la ley de bibliotecas existe, o era una disposición, o era una... No, sí, es una ley. Una ley que no puede ser operativa, Que no se llevó a cabo. pero no se puede llevar a cabo por diversas cuestiones. Entonces, claro, esto también puede ayudar con este actual cambio de gabinete, pues a que haya una referencia. Esto nos puede servir como línea de base, porque a partir de acá se puede luego cotejar en un tiempo cuál ha sido la evolución, ¿no? Yo creo que también puede ser de ayuda a los políticos. Yo desde el primer momento, esto no se trata de una cuestión de buscar faltas, no se trata de ver y hiperbolizar, digamos, en un estado dramático del libro, sino se trata de poder detectar aquellas urgencias, aquellos estados que a partir de ahí se pueden convertir en efectos positivos de modificación de las tendencias. Nosotros sabemos que es muy difícil hacer las cosas en cultura, porque hay muy poco presupuesto y muchas veces es muy importante toda la cohesión de un colectivo, y en este caso de todo el colectivo de escritores y todo el colectivo de libreros y de bibliotecarios. Entonces, en realidad se trata de una cuestión esperanzada, y yo desde ese punto de vista de institución, se trata de empujar en la manera de lo posible, pues bueno, nosotros podremos a lo mejor acercar a una parte de publicaciones, o de ferias, o de celebraciones, ¿no? Y nosotros en esa parte queremos entrar dentro de una dinámica de lineamientos consensuados y que sean también las líneas oficiales, ¿no? O sea, en ese sentido, líneas oficiales y políticas culturales será la que el centro cultural también se deba guiar, ¿no? Entonces, bueno, por hablar de todas las cuestiones que para mí es importante, es saber qué datos hay, habrá que echar un ojo a las encuestas nacionales. Aquí uno de los compañeros que estuvo tenía bastantes datos, fue el que está enfermo y no podía venir. Matías Cardozo fue el que dio muchos datos, pero bueno, sí, entonces, pues yo no sé si la colaboración de estas personas podría ser necesaria. Si a ustedes se les ocurre cómo podríamos hacer esta convocatoria, o si conocen a expertos académicos que en un momento dado, por supuesto, el Centro Cultural va a apoyar financieramente este esfuerzo. Pues por eso, si conocen cómo lo podríamos hacer, ¿no? A quién le podríamos encargar este estudio, sería interesante saber a quién se le puede pedir este estudio. Cuestiones como los datos, ¿no? Saber libros exportados, importados, traducidos a o de lenguas autóctonas, publicados anualmente, el género de los mismos, hablar del mercado digital, cuánto se produce, cuánto se lee, el ingreso por ventas, que está establecido, distinguiendo qué tipo de libros, ingresos por exportación, visitantes de bibliotecas, tipo de libros consultados, etc. Esto sería parte y desconozco, que será mi otra pregunta, si alguna vez ha habido algún estudio de este tipo en el país, que pueda servir también de referencia para seguir también los mismos datos que ese estudio hizo, ¿no? Y poder seguir una línea de análisis que ya anteriormente se han seguido. Bueno, pues convocatorias y concursos internacionales, es un poco también conocer cuál es la presencia y el conocimiento que se tienen de concursos, y también la motivación para hacer concursos literarios y bueno, en ese sentido también hacer toda una fuente de información a escritores
para dar facilidades a que se presenten en concursos, ¿no? Poder establecer ahí una... Y entre otras cosas, pues hace poco hablaba con Luisa la existencia de unas ayudas en España que se llaman el PICE, que son de colaboración con otros concursos literarios y que ayudan a la movilidad. Y también cuestiones que a veces se desconocen, como las becas en la Academia de Roma, donde van escritores, donde a ciertos escritores, precisamente la persona que estuvo aquí recientemente, Jorge Galán, es el que ha recibido la oportunidad de ir a la beca a la Academia de Roma, ¿no? Yo creo que esas cosas de conocer. Y luego sobre la red de bibliotecas se empezó a hacer todo un trabajo entre los bibliotecarios, que nosotros estamos ahí participando, saber cuál es el estado de informatización, cómo dialogan las bases de datos para la búsqueda de libros entre ellas, y cómo los bibliotecarios están formados en el conocimiento de los libros, ¿no? y de sus nomenclaturas, clasificaciones. Luego también una pregunta de modernización es ver el rol que tienen las academias, tanto la Academia de la Lengua Castellana como la Lengua Guaraní, para ver de qué manera se pueden armonizar esos esfuerzos, que sabemos que es muy difícil. Ahora mismo la Academia de la Lengua Española está en una franca crisis, no hay muchos fondos, y luego, pues claro, en otros países con mucha dificultad y con mucha voluntad de los actores se está consiguiendo mantener a flote, pero realmente es una labor titánica y épica, ¿no? la que se está haciendo por mantener a la lengua en toda la geografía de habla hispana, ¿no? Y bueno, habría que ver también cuál es el valor de las universidades en muchos de los perfiles profesionales que a lo mejor echamos de menos, como la crítica literaria, como la edición crítica, ¿no? Habría que saber qué oferta formativa en el campo de la literatura se oferta, ¿no? Y luego de la crítica literaria hacer un repaso a cómo informan los periódicos, otras instituciones, y revistas también especializadas, cuál es la incidencia de los autores paraguayos en la presencia. Por ejemplo, nosotros tenemos cuadernos hispanoamericanos, el Centro Cultural es siempre una guía para publicación de reseñas sobre autores paraguayos para que aparezcan en cuadernos hispanoamericanos, para que aparezca, por ejemplo, en la revista del Internauta como referencia. O sea, es un puente también para que escritores paraguayos puedan escribir en cuadernos hispanoamericanos. Esto es un poco esta idea de fortalecer esa invisibilización que ustedes marcaron de la literatura, ¿no? Paraguaya para una internacionalización, que es uno de los problemas del mercado, es un problema de los escritores, es un problema en general que es necesario pues paliar. A mí estas cuestiones son las que, por eso les digo, me interesaría conocer. Por una parte, ustedes tendrán otros intereses, sería muy interesante hacer pues una comunión de voluntades para que si alguien quisiera tener la mirada sobre un aspecto concreto del mundo del libro, pudiéramos incorporarlo a este estudio. No sé, esto es lo entresacado a la luz del foro que se realizó aquí en el centro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también mucho que la Asociación Literaria de Andú fuera parte de esta iniciativa, igual que fuera parte de otras instituciones, ¿no? Entonces, otras cuestiones es la simplificación de las instituciones. Quizá se habló de la CERLAC, algunos como una
entidad inoperante, quizá la SEGIP muchas veces nos puede ayudar, hay todo un mapa que la SEGIP tiene que se llama Civics, que yo he hablado hace poco y nos lo pueden ceder para hacer todo un mapa del libro, en la cadena del libro, hace poco nos lo han cedido para que tengamos también, hablamos con la Secretaría de Cultura y el señor secretario Rubén Capdevila está anuente a poder construir este mapa de actores del libro, ¿no? O sea que podemos tener georreferenciados muchos de los pues imprentas, escritores, instancias. Eso sería un trabajo hecho con la SEGIP, donde un perfecto valedor para esa relación con la SEGIP puede ser relaciones exteriores, que puede hacer la gestión oficial de solicitud de la liberación y la de disposición de ese mapa gratuitamente para un uso oficial, que ayudara, ¿no? Por eso yo le agradezco mucho que haya venido, porque yo sabía que ahí teníamos algunos temas y eso también se habló con... Y luego pues también será importante ver esas relaciones con escritores que en un momento dado ver el puente para facultar para que escritores paraguayos, en nuestro caso es el mío, pero a lo mejor los franceses tendrán otra, pero para que puedan ir algunos escritores paraguayos a España, desde una idea que me ocurría que podíamos hacer, es que hay varias editoriales españolas que estarían dispuestas a hacer un premio. Hablábamos de que hubiera dos partes, uno internacional y otro siempre paraguayo. Y la persona que gane ese premio va a Casa de América, se le recibe en la Feria del Libro y podríamos organizar toda una serie de eventos de promover a un escritor, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Para que pueda ir a España, ¿no? Ustedes allí tienen su embajador y el embajador también puede acuerpar un poco la iniciativa, bueno, en fin, o sea, pero a mí, claro, toda esta cuestión, a ver si me entienden, me gustaría que partiera de un diagnóstico, de un estado de la cuestión, para poder, a partir de ahí, tener argumentos de poder decir, o sea, si no hubiera habido esta riqueza expositiva en este foro, probablemente estaría más despistado, ¿no? O sea, la riqueza ha salido de todas las opiniones de tantas personas que pasaron por acá, ¿no? Donde se abordaron estos temas, están entresacados de la agenda, ¿verdad? Bueno, entonces, otra de las cuestiones que veíamos, los mapas de los actores yo creo que lo hemos abordado, es saber un poco cuál es la situación de los escritores, si existe una asociación de traductores, si realmente cuál es la concepción de editor. Ahí tendremos que ver si esto sale como una encuesta. Esto sería más bien un tipo de una encuesta a libreros, a distribuidores, donde se sacara la impresión sobre esto. Y bueno, la otra parte se refiere a lo que hemos también hablado antes, de que en la formación, cuáles serían los campos de mayor falencia, o los que, y no solamente circunscritos a lo que es el oficio del escritor, ¿no? O los oficios de los gremios especializados, sino también referidos a cosas como guiones de cine, ¿no? Hoy día el escritor, ya sabemos todos que de la poesía no se vive, pero el escritor puede buscarse otras formas, que son colaboraciones en prensa, o hoy día ha habido mucha migración de talento hacia el cine. Y una de las cosas que sería muy interesante, y ahora que hay una floreciente industria cinematográfica en Paraguay, es también conseguir que los escritores aprendan a hacer guiones y se conozcan, y podemos tener la posibilidad. Uno de los puentes que también quiero hacer yo es con guionistas españoles,
Y para ahí ya buscar productores, ya hablé con otros. Entonces, en noviembre va a venir José Sánchez Montes, que es un productor español, guionista, pues hizo los documentales de Bola de Nieve, La leyenda del tiempo de Camarón, y lo último es un documental sobre Omega, que es un disco de un grupo punky con el cantador Enrique Morente, ¿no? Entonces, este granaíno que me ayudó mucho en su día a abrir el campo para las películas paraguayas salvadoreñas en España, quiero que igualmente ayude a abrir el mercado de las películas paraguayas en España en los festivales. Eso es una reunión, ¿no? Hay grandes, cada vez, yo soy un fan de Goscinny, es un gran guionista, ¿no? Y el de Asterix, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces también muchas veces la literatura se esconde en otros lugares, ¿no? Bueno, en fin, es solamente puntear, pues a lo mejor dónde está la literatura en los guiones, dónde está, y ver en la academia dónde está, rastrear un poco otros ámbitos, a veces periféricos, ¿no? De donde la literatura pues también se desenvuelve, ¿no? Bueno, pues el libro y la educación, esto es una reflexión que sí sería interesante, es a partir del análisis de los planes de estudio y de los pensum que hay en educación. Creo que a veces el gremio de la literatura tiene que solicitar estar ahí. Lo digo porque quien más vende libros es quien le vende a bachillerato. A partir de, ya sabemos, de la Biblia, 4 libros de autoayuda y todo esto, al final las lecturas obligatorias que se marcan por el Ministerio de Educación son las que hacen caja. Entonces, sería muy importante que el gremio de escritores del mundo del libro hiciera un análisis de cuáles obras se pueden proponer para actualizar. Y eso no es solo para dar oxígeno a las lecturas que los pobres chicos, yo pienso en España, los pedazos de ladrillos que se tienen que comer. Yo que he sido profesor de literatura, a veces uno se tenía que salir de lo que era el programa oficial, porque a los chicos hay que acercarse a ellos a veces por una literatura más afín a la edad que tienen y a las inquietudes que tienen. Entonces, un análisis de los planes de estudio es una cuestión estratégica. También puede ayudar a las editoriales emergentes a poder encontrar su sitio. Luego, se puede cambiar a veces la política del Ministerio de Educación en la selección de editoriales, porque lo que estamos hablando es de la subsistencia de un mercado editorial. Si realmente hay una afinidad en esto ayuda muchísimo a que la vocación de los escritores pueda subsistir. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí en Paraguay, al igual que en España, conozco, igual que me gusta a mí decir esto, igual que hay muchos ingenios náufragos, ¿no? Y muchas personas que tienen talento, pero como no tienen oportunidades, se van desgastando y bueno, si en realidad existiera un mercado que posibilitara más las vocaciones de escritores, este es un país que a mí me ha sorprendido, está lleno de talento y de escritores. Es algo que me está dejando, igual me está pasando con la música, y digo, también quizá el paraguayo tenga una sensación de techo de cristal, porque te ves un talento que dices, y esto como no lo he conocido, o como no lo he leído, o como no lo sabía antes, ¿no? Te da cuenta uno también no solo de lo insondable de su ignorancia, sino que también lo poco, ¿no? Lo poco que se conoce, la maravilla que es ahora mismo la literatura paraguaya, que es muy activa en muchos campos. A mí solo ver toda la parte de literatura en guaraní, de poesía, me deja perplejo, ¿no? Toda la cohorte, ¿no? de autores interesantísimos, ¿no? O sea que Paraguay
en cuanto a escritores, yo creo que tienen muy buena salud. En cambio, lectores y fomento de la lectura es uno de los graves problemas. Luego hay otra cosa que a ustedes es muy importante, es con la producción de la lengua guaraní. Muchas de estas cosas yo creo que no quiero ser en este sentido, no me interpreten como de quererme alinear en ningún lado, pero para mí las palabras que dio el secretario de Cultura fueron muy esperanzadoras, en el sentido de conocimiento profundo del mercado del libro y de cuáles son las urgencias, ¿no? Y creo que la lengua guaraní es uno de los aspectos, y yo creo que también se trata de hacer esta foto. A partir de lo dicho, yo aquí ya termino. Este documento sería para que entre todos podamos construir aquellos campos, aquellos ítems que se pueden matizar, agrandar o a lo mejor suprimir porque no son pertinentes, y también sería bueno saber con qué instrumentos, qué herramientas metodológicas de análisis se pueden utilizar. O sea, principalmente esto tiene dos partes, una es un estado de la cuestión y otra es una orientación a soluciones, ¿no? Eso sería más que nada las dos líneas de este estudio, ¿no? Entonces, yo con esto ya termino. La idea del Centro Cultural es luego apoyar este estudio. Sería, bueno, pues ir viendo todos estos campos. A lo mejor hemos sido muy exhaustivos, a lo mejor vemos que el campo de análisis se nos desborda un poco y decidimos este año nos vamos a quedar con esta parte, que es lo perentorio, y el año que viene vamos a abordar, y quizá ya también demos contenido a diferentes reuniones de escritores, nos podemos enfocar a aquellas cosas que estén más verdes. En esto, pues, les doy el turno de palabra para que ustedes opinen al respecto. Sí, Luisa. Sí, a mí me parece que el primer punto, el primero, que es la instancia aglutinadora, es la que se tendría que, si no formar ya ahora, marcar otra cita para que, porque si vamos si todos tiramos para un lado, es más fácil. Sí. Entonces yo creo que ahí está la fuerza para lograr los siguientes puntos. ¿Sabes qué me encantaría en ese caso? A mí me encantaría echarme a un lado. O sea, que en ese sentido se puede montar una mesa, no sé qué, ya eso es un tema de la ciudadanía y Paraguay estupenda, en la que yo puedo ser un actor invitado. A mí me encantaría, y que esa sea la instancia que más o menos, pero entiéndeme, ahí, a mí eso me sería fantástico. Pero yo en ese caso, yo aquí estaría diciendo, vale, yo voy a apoyar un estudio de este tipo. ¿Qué opinan ustedes? Esto es, gracias al foro que hemos tenido, podemos hacer esto, ¿no? Y en fin, sería estupendo, pues, generar que alguien quiera liderar, alguien de ustedes quiera liderar un poco, bueno, simplemente tener la lista de actores para una próxima reunión. La próxima reunión ya sería un poco, nos dejamos un tiempo para ir afinando los campos, para ir presentando una convocatoria pública para quien haga el estudio, y eso sería la próxima reunión, que viéramos, y luego, claro, sería fantástico generar esa instancia. No existe una instancia que sí cobra los derechos de autor, aquí se encarga de los derechos de autor de los artistas, ¿o no? Es un acuerdo con los editores, es un acuerdo con los editores, ¿no?
El 10% que en unos lugares son el 8, no sé si aquí pasa lo mismo que en España, 8 o 12, a veces es sobre el libro vendido, otras veces es un anticipo, o una cantidad fija por venta de derechos. Supongo que igualmente existe una variedad de acuerdos entre el escritor y el editor, ¿no? Sí, pero es básicamente el 10%, que a veces es en copia, por ejemplo, ¿no? Si hay una edición de 500 libros, el autor se queda con 50, ¿verdad? Claro. Más o menos va así. Ahora, como habías comentado antes, el negocio es para la gente que está vendiendo a las editoriales que venden, por ejemplo, al Ministerio de Educación, ¿verdad? Claro. Y eso sí me parece muy importante. Tiene que haber una selección de textos Sí. para, por ejemplo, una colección de autores paraguayos que puedan ser leídos en los distintos colegios del país, ¿verdad? Claro. Eso sería un gran apoyo, ¿no es cierto? Si este estudio vale para delimitar a los actores y definir, ¿no?, cuáles son, al final, ese grupo con no sé cuántas firmas y con un representante es el que se puede acercar al Ministerio de Educación y hacer no solamente una petición, sino más o menos una propuesta de libros y de... Ahora tenemos ahora yo estoy participando desde hace poco en la mesa técnica del libro, Eso. ¿verdad?, de la Secretaría de Cultura. Está siendo coordinada por el ministro, Sí. ¿verdad? Y yo creo que justamente este cuestionario, ¿verdad?, podría compartirse ahí, ¿verdad? Porque Sí, ¿no? están los editores, Claro, traductores, claro. autores. Pues si usted puede ser mediador, entonces en la mesa técnica del libro se presenta Claro. este documento y entonces aquí se hacen las modificaciones. No, este ítem no. Lo interesante, lo que nosotros queremos es poner el foco en esto. O Claro. por ahora, entonces sí eso sería estupendo. Yo Si creo que pudiera- eso sería esto me parece a mí una colaboración interesante, muy Ajá. importante, porque es como una guía, ¿verdad? Sí, Después habría que ver qué puntos se toman o se priorizan, ¿no es cierto? exactamente. Pero creo que es un punto de partida bien interesante, ¿no? Esto era un chorreo a partir de cuestiones que no es exhaustivo y aún así es demasiado grande, ¿no? Sí. Pero hay cosas que se han olvidado de las que se trataron, ¿verdad?, en el foro. No sé si ustedes ven... Sí, disculpe. Yo vengo en nombre de acá como se dice en la Costa de la Academia de la Lengua Guaraní. Primero manifestar un poco nuestro contento por la convocatoria en el foro y también en este encuentro. Y estamos totalmente de acuerdo que se pueda hacer un diagnóstico del libro y de la lectura. Nos parece un campo que todavía no llegamos a entrar y que puede favorecer mucho para el mapeo tanto de los escritores, de los libros y de lo que y adentrarnos también dentro de lo que significa las empresas editoriales. Formamos parte también de la mesa técnica del libro que convoca la Secretaría de Cultura, y el ítem más importante para nosotros ahí es la parte que concierne a la lengua guaraní, porque trabajamos allí y hay literatos, escritores y bueno, estamos los académicos de la lengua guaraní. Ustedes sí podrían aportar cuestiones que les pueden parecer relevantes, como, bueno, quizá a lo mejor en una encuesta nacional no esté el dato, o sí, de cuántas personas son guaraní hablantes. No sé si está, pero claro, a partir de los hablantes deben ser muchos menos comparativamente los que leen guaraní, ¿no? Y luego cuánto, pero sí saber un poco, porque creo que una de las voluntades de la Secretaría de Cultura y una de las cuestiones importantes que sienten ustedes muy sensible es que se lea, ¿no?, y se escriba en guaraní. Entonces, si ustedes pueden apuntar informaciones que puedan ayudar, eso sería estupendo. Sí, tenemos un estudio sobre la parte sociolingüística, el mapeo del Paraguay lingüísticamente, cuántas lenguas se usan en cada región. Sabemos muy bien que hay 20 lenguas de las etnias, pero también hay otras 12 lenguas que son de otros países, y eso tenemos todo un mapeo en qué lugar es lo que más
se está hablando, tanto en el sur como la parte del Chaco, la parte oriental, entonces eso también puede facilitar. Y la cantidad de monolingües y también guaraní, castellano. Pues eso, si usted puede trasladar a la Academia de la Lengua Guaraní cuáles serían aquellos y qué de ese estudio ya realizado puede volcarse, ¿no?, en este informe, sería algo fantástico. Pues esta era un poco la idea, ¿no? Cada cual desde su instancia va aportando información, ¿no? Y le pedimos disculpas porque a las 6 nos estamos retirando. No, ya está, no, yo no tengo mucho más. Tenemos capacitación a las 6. Esta era una reunión express. Además, solamente necesitaba también un poco la devolución de ustedes, que ustedes están de acuerdo en seguir esta línea. Sí. O sea, si les parece bien que abordemos una investigación de este tipo, era también pues contar un poco con la aprobación de lectores, escritores, editores, etc., ¿no? Eso era un poco la voluntad que a mí me ha llevado hoy a convocarles. Me parece sumamente interesante la idea. Sé que ayer hubo una reunión en el local del Archivo Nacional, señor, no sé cómo se llama, Esteban. Si pudiéramos, a través de Esteban y de otras personas, poder proponer en esa mesa el ofrecimiento del Centro Cultural Juan de Salazar con la opinión nuestra, por lo menos los que estamos acá, de que es sumamente importante hacer un relevamiento de información bien hecho por profesionales y poner al servicio de esas informaciones de los proyectos que la mesa está imaginando para el libro y la lectura en Paraguay. Sería sumamente interesante. No sé si quién podría hacer eso, creo que no se va a rechazar. Esto me parece muy interesante como una base, como un punto de partida. Ellos podrían incluso mirar, estudiar esta guía, agregar, suprimir. Claro. Y una vez que tengamos el acuerdo de esa mesa técnica, pueda volver al Centro Cultural y el Centro Cultural haga la gestión, ¿verdad? Sí. Para que se realice esa investigación. Claro. De la forma más formal y correcta posible, con convocatorias, que las personas convocatoria que quieran pública, hacer algo público. Pero sería muy interesante que ustedes, si conocen a expertos o se forma un pool ahí, qué palabra más fea, una asociación, ¿no?, de personas que sería estupendo. Yo tengo personas que de hecho hay una página web que contiene una investigación que la Secretaría Nacional de Cultura en el 2013, si mal no recuerdo, había financiado un estudio de información cultural completa en Paraguay. Ahí está esa página web. Conozco personas que hicieron ese trabajo y hay otros grupos que podrían bien hacer. Es cuestión de acercarles esa información y hacer sobre todo una convocatoria pública, hacerlo bien, ¿verdad? Bien. Me parece fundamental de que se llegue este ofrecimiento a la mesa y la mesa diga, bueno, nos parece interesante ya que el Centro Cultural puede gestionarlo y puede financiar, ¿verdad? Entiendo que usted dijo eso. Ese sería el compromiso. Por supuesto que habría un agradecimiento de la mesa técnica, ¿verdad? Y las personas que estamos acá y que hemos firmado, bueno, obviamente vamos que sean representaciones institucionales o individuales, vamos a apoyar. Coincidimos, ¿verdad? Como había dicho en un principio, sería bueno compartir con nosotros. Y pienso que Feliciano y el señor también. Ayer tuvimos una reunión. Sí, yo no pude ir lamentablemente, ¿verdad? Y se formó un equipo para volver a hacer un anteproyecto, porque los anteproyectos que teníamos del libro y la cultura, finalmente no habían sectores que le gustaba el primero y al segundo, y entonces lo que se va a hacer ahora se va a unificar y a partir de esa unificación se va a estudiar sobre un solo anteproyecto.
sobre el libro y la lectura. Entonces, para ese anteproyecto sería imprescindible una herramienta como esta, información actualizada, para que eso finalmente se pueda expresar en ese proyecto que mañana va a ser ley. O sea, es fundamental eso. Nosotros los paraguayos estamos muy mal acostumbrados muchas veces a no trabajar con información actualizada, tenemos dificultades de acceder a eso, entonces me parece una oportunidad brillante de esto y No, porque es que igualmente lo hago. si uno no hace políticas basadas en datos y en investigación, o sea, se trata de eso, ¿no? Se hace algo así. Y es lo que me inspira a mí también. O sea, Totalmente. si ustedes, pues sigamos esas pautas, lo presentan, ven la posibilidad también de que a lo mejor nosotros podamos estar presentes allá, y cuando ya esto se vaya cristalizando y concretando, hacemos la convocatoria. Ahora, si les parece bien, hacemos un acta de esta reunión donde vuelvo a adjuntar estos puntos, parte del debate que hemos tenido con estas propuestas que ustedes han hecho, y si pueden pues difundirlo a otros actores, y entonces ya creo que lo prudente es esperar a esa mesa técnica y esperar una respuesta para luego convocar otra reunión o ver qué es lo que hay. Por lo pronto seguimos esa línea. Perfecto. Y podríamos incluso institucionalmente, como el caso de Carlos y Feliciano, o personalmente podríamos ya comunicar este ofrecimiento del Centro Cultural. Yo me comprometo personalmente, porque no vengo en representación de ninguna organización, a hablar con personas que están ahí moviendo, como la gente de la Asociación Literaria de Andurá. Yo trabajé mucho tiempo en la Secretaría de Cultura, conozco la actual administración, el actual gabinete, así que personalmente voy a comunicar mi apoyo, ¿verdad?, de este ofrecimiento. A mí esa parte de plataforma ciudadana también me parece muy interesante, ¿no? Esa polifonía que puede ser muy rica, ¿no? Ahora, si falta ese paso de que alguien quisiera abanderar o aglutinar ese esfuerzo, llamándolo de algún nombre o si no, lo que se puede funcionar es con firmas y con colaboradores, simplemente, y ya está. Sí. No hace falta tampoco, no sé, ni sindicarse o agremiarse, pero bueno, esa es la cosa. Pues sí. ¿Se puede levantar un acta de los Sí. que estamos presentes? Si les parece una cosa, hagamos un primer paso. El acta se la paso a los presentes. Sí. Entonces, entre todos, si aquí modifica alguna cuestión, la pasamos a los presentes, y luego ahí ya, pues si hemos omitido algo o expresado mal algún punto, pues lo hacemos así. Y luego ya mañana pasamos el acta y ya lo... ¿Tenemos el correo electrónico de todas las Sí, personas yo presentes? les pasé por ahí una lista, no sé si pudieron firmar todos, o sea, anotarse y sus correos, entonces ¿Está ahí? vamos a estar en contacto también para ver alguna próxima reunión. Si por favor pueden anotarse y anotar sus correos. Yo les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco mucho que han venido.